Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Estado. Parte 1. Organización del Estado y de la Administración Pública. Volumen 1. Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. Reforma de la Constitución. 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. 1,1. ¿Qué es una Constitución? Podemos definir una Constitución como una ley o conjunto de leyes fundamentales que regulan la estructura de los principales órganos del Estado que ejercen el poder, sus competencias, sus responsabilidades y las relaciones entre ellos, así como los derechos y deberes del ciudadano. Es una ley o conjunto de leyes fundamentales, ya que puede ser una sola ley o diversas leyes, cuya característica más importante es que es la ley fundamental de ese país, y este carácter de superley se manifiesta en dos aspectos. A. Se encuentra en el vértice o cúspide del ordenamiento jurídico, es decir, por encima de las demás leyes, de forma que ninguna otra pueda ir en contra de lo que prescriba la Constitución. B. La Constitución tiene un procedimiento especial de elaboración y reforma distinto del seguido para el resto de las leyes. 2. Que regula la estructura de los principales órganos del Estado que ejercen el poder, regulación que se encuentra en lo que se denomina parte orgánica de la Constitución, y que recoge la estructura de los principales órganos del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. 3. También regula su funcionamiento y cómo se relacionan entre ellos, intentando un equilibrio de distribución del poder entre ellos. 4. Regula además los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, y está destinada a reconocer y garantizar los derechos y libertades inviolables de los ciudadanos, así como los deberes que éstos tienen frente al Estado, y que éste puede exigir. En base a estos caracteres generales, podemos definir la Constitución Española de 1978 como la ley básica del ordenamiento jurídico español, que constituye el marco jurídico de la vida en común de los españoles, el reparto de poderes y funciones dentro del Estado, sus relaciones, las relaciones entre los poderes y los ciudadanos, los derechos y deberes de estos y sus garantías. 1,2. Antecedentes históricos. Dentro de los antecedentes históricos, vamos a analizar primero brevemente la historia del constitucionalismo español, y a continuación se analizará el proceso de gestación que originó la aparición de nuestra actual Constitución. 1,2,1. Evolución histórica del constitucionalismo español. El constitucionalismo español comienza con la Constitución de Cádiz de 1812, aprobada en dicha ciudad ante la invasión francesa por las tropas napoleónicas. Esta Constitución significa el tránsito del antiguo al nuevo régimen. Incorpora a la misma los principios revolucionarios de la división de poderes. Establece por vez primera que la soberanía reside esencialmente en la nación y configura a las Cortes como el supremo órgano de representación del pueblo español. Por último, garantiza el principio de igualdad y la garantía de ciertos derechos individuales a los ciudadanos. Sin embargo, dicha Constitución tuvo escasa aplicación ya que en 1814, Fernando VII la suspendió, y tan solo volvió a regir en el trienio liberal de 1820 a 1823. Tras el fallecimiento de Fernando VII, su viuda la reina María Cristina encarga la elaboración de un nuevo texto constitucional, que se aprobó como Estatuto Real de 1834, texto muy corto, solo 50 artículos, frente a los 384 de la de 1812.
Fundamentalmente es una disposición real por la que se convocan elecciones para unas nuevas Cortes bicamerales. Dicho texto tuvo una aplicación muy breve en el tiempo, ya que en 1836 se produjo el Motín de la Granja, que culminó en la promulgación de la Constitución de 1837, que es en esencia una revisión de la de 1812, de naturaleza progresista, reconoce los derechos fundamentales de los ciudadanos, mantiene el bicameralismo y establece la elección mediante sufragio de los ayuntamientos. En 1844 los conservadores suben al poder presididos por Narváez, y enseguida se plantean modificar la anterior Constitución y hacer una acorde a sus planteamientos, que se aprobó como la Constitución de 1845. De naturaleza moderada, arrincona la idea de soberanía nacional y la sustituye por la de soberanía compartida entre el rey y las Cortes. En 1868 el general Prim encabeza la revolución progresista conocida como la Gloriosa. La reina abdica y se prepara una nueva constitución, conocida como la Constitución Liberal de 1869. Lo más llamativo de la misma es la larga lista de derechos y libertades que recoge. Se suprimió la censura de prensa. Aprobada la Constitución se entronizó a Amadeo de Saboya como rey de España. Pero el asesinato de Prim y la agitación revolucionaria obligaron a Amadeo a abdicar. Se proclamó entonces la Primera República Española, que duró tan poco, que no llegó a publicarse su constitución que era de corte federalista. Se produce entonces la restauración en la persona de Alfonso XII, y se aprobó la Constitución moderada de 1876, que estableció un sistema político de alternancia en el poder entre liberales y conservadores que dio una cierta estabilidad al convulso panorama político de nuestro siglo XIX. Ya en el siglo XX se produjo tras la dictadura de Primo de Rivera, el advenimiento de la Segunda República, publicándose la Constitución Republicana en 1931. Constitución intensamente democrática e idealista. Estableció el sufragio universal y dedicó amplia atención a los derechos individuales. Permitió la aparición de los estatutos de autonomía y creó un tribunal de garantías constitucionales. Con la Guerra Civil Española de 1936 a 1939 se trunca el citado régimen, instaurando un régimen de naturaleza personal y autocrático por el general Franco. No tuvo en dicha época una constitución propiamente dicha, sino un conjunto de leyes a las que se denominaba leyes fundamentales, que hacían las veces de texto constitucional. Dichas leyes fueron el Fuero del Trabajo, la Ley de las Cortes, el Fuero de los Españoles, la Ley de Referéndum Nacional, la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional y la Ley Orgánica del Estado. 1.2.2. Proceso de gestación de nuestra actual Constitución. El 20 de noviembre de 1975 es una fecha clave para comprender la historia de nuestro tiempo. Con la muerte del general Franco, se cierra una larga etapa de raigambre carismática y se abre otra llamada de transición política, que culmina con la entrada en vigor de nuestra Constitución, el 29 de diciembre de 1978. En esta etapa de transición se puede distinguir claramente tres etapas. 1.2.2.1. Gobierno de Arias Navarro. Que se caracteriza por la continua pugna entre el sector conservador que propugna la persistencia de las leyes fundamentales, con algunos retoques, y el sector progresista, que se pronuncia por una reforma profunda. 1.2.2.2. Gobierno de Suárez. Se inicia en junio del 76, y se caracteriza por la búsqueda del consenso entre todas las fuerzas políticas del país, para, de esta forma, crear un nuevo marco de convivencia social. En esta segunda fase se aprobó en referéndum la Ley para la Reforma Política el 15 de diciembre de 1976, que carece de disposición derogatoria, como instrumento para hacer posible el cambio o tránsito sin violencia de la legalidad franquista a la legitimación democrática. Publicado en enero del 77. Se inicia a través de esta importantísima ley, en opinión de Hernández Gil, la ruptura con el régimen franquista anterior,
pero a través de un proceso de reforma paulatina que llevara a España a un sistema democrático. Llama la atención la brevedad de esta ley, que tan solo consta de 5 artículos, pero en los cuales se iniciaba un proceso de cambio importante, ya que establecía que en adelante sería España un sistema democrático basado en la supremacía de la ley, atribuyendo la potestad de elaborar las leyes a las Cortes. Además, concretó el principio fundamental de elección democrática de las Cortes, al establecer en el artículo 2 que las Cortes Generales se componen del Congreso de Diputados y el Senado. Los diputados serán elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto de los españoles mayores de edad. Los senadores serán elegidos en los mismos términos, en representación de las entidades territoriales provinciales. La duración del mandato de senadores y diputados será de 4 años. Establecen sus propios reglamentos y eligen sus presidentes. El presidente de las Cortes lo nombra el rey. En marzo del 77 se promulga la llamada Ley Electoral, cuando ya habían salido de la clandestinidad los partidos políticos. 1.2.2.3. Cortes Constituyentes. El 15 de junio de 1977 se celebran las primeras elecciones generales democráticas, de las que surgen las primeras Cortes democráticas, cuyo objetivo era la redacción de la Constitución. En dichas elecciones generales, el electorado español optó por posiciones moderadas, ganando UCD seguida del PSOE. El PCE y Alianza Popular quedaron bastante relegadas, y las organizaciones extremistas fueron absolutamente marginales. Las Cortes así elegidas resultaron equilibradas, y este hecho tendría un peso decisivo en la estructuración del régimen democrático y en la configuración de las futuras reglas del juego, caracterizada por el consenso, que será la primera y más importante característica de nuestra Constitución. La situación histórica en la que se desarrolló el proceso constituyente no estuvo exenta de enormes dificultades en un ambiente general de inestabilidad. Una profunda crisis económica, el terrorismo estaba en pleno auge, el paro no dejaba de aumentar, y con relativa frecuencia se escuchaba el ruido de sables en los cuarteles. Por eso, y como manifiesta el catedrático de Historia Juan Manzanares, la democracia recién nacida no estaba ni mucho menos asentada, por lo que una acción conjunta y decidida de todas las fuerzas políticas y sociales en su favor resultaba imprescindible. Con este criterio consensual se eligió una ponencia de 7 miembros, que elaboró el anteproyecto constitucional. El texto resultante fue sometido sucesivamente a las comisiones y plenos del Congreso y del Senado, en donde se presentaron más de 1000 enmiendas en cada cámara. El texto, una vez enmendado, pasó a ser discutido por una comisión mixta Congreso y Senado, encargada de redactar un proyecto definitivo. Este sería aprobada por los plenos de ambas cámaras. El 31 de octubre de 1978, fue sometida a referéndum el 6 de diciembre de 1978, siendo ratificada mayoritariamente por todos los españoles. La sanción por el rey tuvo lugar el 27 de diciembre de 1978, y su publicación en el BOE el 29 de diciembre de 1978, entrando en vigor el mismo día de su publicación. La Constitución de 1978 ha permitido que España disfrute de la más duradera estabilidad democrática de su historia. Hasta la fecha solo ha tenido 2 modificaciones, en 1992 el art. 13,2 y en 2011 el art. 135. La Constitución española, fechas. Fecha. ¿Qué se hizo? Sinónimos. 13 de julio de 1977. Constitución del Congreso Constituyente. 22 de julio de 1977. Sesión de apertura de las Cortes. 25 de julio de 1977. Creación Comisión Constitucional encargada de redactar el proyecto de Constitución. 5 de enero de 1978. Publicación en el BOE del anteproyecto de Constitución. 21 de julio de 1978. Aprobación del proyecto de Constitución por el Congreso.
31 de octubre de 1978. Aprobación por ambas cámaras. Aprobación conjunta. 6 de diciembre de 1978. El pueblo español la ratificó en referéndum. Referéndum. 27 de diciembre de 1978. El rey la sancionó. Promulgó. 29 de diciembre de 1978. Publicación BOE y entrada en vigor. Publicación. 28 de agosto de 1992. Publicación en el BOE de la modificación del art. 13,2. Primera reforma. 27 de septiembre de 2011. Publicación en el BOE segunda modificación del art. 135. Segunda reforma. 1,3. Características, estructura y contenido del texto constitucional. 1.3,1. Características de la Constitución española. Son características de nuestra Constitución que es consensuada, extensa, escrita, codificada y rígida. Como hemos visto antes, la característica más importante de nuestra Constitución de 1978 es haber sido una Constitución de consenso entre todas las fuerzas políticas para poner el énfasis en aquello que les unía a todos y apartar lo que les separaba. Esta característica rompe con la tradición constitucional española del siglo XIX, que vimos en la pregunta de evolución histórica, que se caracteriza por la imposición de un grupo político sobre los demás. Además, el haber sido una constitución consensuada ha sido probablemente la razón de su éxito. Han pasado ya más de 30 años desde que se promulgó y ha servido sin retoques para gobiernos de centro, izquierda y derecha, con lo que ha sido decisiva para la consolidación del sistema democrático en la España contemporánea. Consecuencia de ser consensuada es que algunos autores señalan como característica su imprecisión o ambigüedad, ya que en ocasiones recoge principios aparentemente contradictorios, y otros autores le achacan como aspecto negativo estar inacabada, ya que constantemente está haciendo llamadas a su desarrollo a través de leyes orgánicas que desarrollen aspectos importantes de la misma. Por mi parte no he incluido esas características entre las relevantes de la CE, ya que en mi opinión han sido superadas por el desarrollo posterior que el Tribunal Constitucional ha realizado, de interpretación flexible de nuestro texto constitucional, y por la creación por el mismo tribunal del llamado bloque de la constitucionalidad, como conjunto de normas que junto a nuestra CE, la completan y cierran para su desarrollo. Su codificación en un solo texto, es decir, es una constitución cerrada, a diferencia de las leyes fundamentales que vino a sustituir. Como tal código se articula en títulos, capítulos y artículos que luego señalaremos. Su extensión tiene 169 artículos, fruto de su pragmatismo y del laborioso consenso entre las distintas fuerzas políticas al elaborarla, intentando superar la concepción partidista de la Constitución que se dio en nuestra historia constitucional como hemos visto antes. La contrapartida a esta extensión y a su carácter consensuado es la dificultad en su interpretación y aplicación, resultando fundamental, a estos efectos, la intervención del Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la Constitución, que ha venido depurando con la doctrina contenida en sus pronunciamientos, su alcance y contenido. Su rigidez, ya que su reforma requiere un procedimiento distinto al de las leyes ordinarias, regulándose en el título X los distintos procedimientos de reforma. Algunos autores achacan la rigidez precisamente a su extensión, ya que las constituciones más cortas son más fáciles de interpretar y de adaptarse a los cambios. Se establece por último como forma política del Estado, la monarquía parlamentaria. 1.3,2. Estructura de la Constitución Española de 1978. Consta de un título preliminar, 10 títulos con 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y otra final. 4.911, después de la de Cádiz, es la más extensa de las españolas. Tiene un breve preámbulo con una enumeración de valores y principios que luego se desarrollan en el texto. Su estructura es la siguiente.
Preámbulo. Título preliminar. Título I. De los derechos y deberes fundamentales. Capítulo I. De los españoles y los extranjeros. Capítulo 2. Derechos y libertades. Sección primera. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Sección segunda. De los derechos y deberes de los ciudadanos. Capítulo 3. De los principios rectores de la política social y económica. Capítulo 4. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales. Capítulo V. De la suspensión de los derechos y libertades. Título 2. De la Corona. Título 3. De las Cortes Generales. Capítulo I. De las Cámaras. Capítulo 2. De la elaboración de las leyes. Capítulo 3. De los tratados internacionales. Título IV. Del gobierno y de la administración. Título V. De las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales. Título V. Del Poder Judicial. Título 7. Economía y Hacienda. Título 8. De la organización territorial del Estado. Capítulo I. Principios generales. Capítulo 2. De la administración local. Capítulo 3. De las comunidades autónomas. Título X. Del Tribunal Constitucional. Título X. De la Reforma Constitucional. -4 disposiciones adicionales. -9 disposiciones transitorias. -1 disposición derogatoria. -1 disposición final. 1.3,3. Contenido de la Constitución Española de 1978. Tradicionalmente se dice que nuestra Constitución tiene dos partes. A. Una parte dogmática, en la que se recogen los dogmas, aquello que es fundamental a la propia Constitución, y que en nuestra CE se encuentra en el título preliminar y en el título primero. B. Una parte orgánica, en donde se regulan los órganos en los que se estructura el poder, de acuerdo con la división de poderes, establecida en la Revolución Francesa, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, y que en nuestra Constitución comenzaría en el título segundo hasta el final. En cuanto al contenido de la misma, debemos decir que el preámbulo y el título preliminar contienen una serie de valores y principios fundamentales que inspiran todo el texto constitucional, tal y como veremos al final de este tema. El título primero desarrolla los derechos y los deberes fundamentales. Contiene un largo catálogo de todos los derechos y las libertades de que gozamos en España, tanto los españoles como los extranjeros, cuáles son nuestros deberes, de qué forma se garantizan y en qué supuestos excepcionales se pueden suspender los mismos. El título 2 de la Corona explica las funciones del rey como jefe del Estado español, regula la Corona de España, la figura del príncipe heredero, la tutoría y regencia, etc. El título 3 de las Cortes Generales regula la actividad de nuestro Parlamento como poder legislativo. Se divide en 3 capítulos dedicados a las cámaras, Congreso y Senado, a la elaboración de las leyes, las cuales clasifica en orgánicas y ordinarias, y a los tratados internacionales que pueda firmar el Estado español. El título IV, del Gobierno y la Administración, establece las funciones y composición del Gobierno, el nombramiento del presidente del Gobierno, la responsabilidad del mismo, y por último establece los principios a través de los cuales actúa la administración pública. El título V establece las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, regula la moción de censura al presidente del Gobierno, la cuestión de confianza y la intervención del Gobierno en los supuestos de estados de alarma, excepción y sitio. El título B regula el Poder Judicial, regulando los principios bajo los que actúa, establece el Consejo General del Poder Judicial como máximo órgano de dicho poder. Define al Tribunal Supremo y al Ministerio Fiscal. El título 7, denominado Economía y Hacienda, establece varios criterios dirigidos a los poderes públicos en materia económica y financiera. En él se indica que el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público.
El título 8 de la Organización Territorial del Estado establece en primer lugar los principios de autonomía, solidaridad e igualdad. Regula en su capítulo segundo a la administración local, definiendo los municipios, las provincias y el principio de suficiencia financiera de las entidades locales. Y por último, en su capítulo tercero desarrolla la regulación de las comunidades autónomas. El título IX crea al Tribunal Constitucional como el máximo órgano interpretador de la Constitución. Por último, el título X está dedicado a de qué manera se puede proceder a la reforma de la Constitución. Las disposiciones adicionales y transitorias están dedicadas a problemas de ordenación territorial. La derogatoria deroga las anteriores leyes fundamentales. La final ordena la publicación de la Constitución en las demás lenguas de España. 1,4. Principios generales. Es mayoritariamente admitido que los principios generales de nuestra Constitución se encuentran en el preámbulo y en el título preliminar, artículos 1 a 9. El preámbulo contiene una serie de principios y valores que luego son ampliamente desarrollados en el texto constitucional, y así establece: la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes, conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley, como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía, para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática avanzada. Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. En consecuencia, las Cortes aprobaron, y el pueblo español ratificó en referéndum nuestra actual Constitución de 29 de diciembre de 1978. Tras el preámbulo comienza nuestra Constitución con un título preliminar, que en sus 9 artículos recoge una serie de valores y principios fundamentales que van a inspirar todo el resto del texto constitucional, y que son los siguientes. Artículo 1. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. En este primer artículo, el poder constituyente recogió la fórmula condensada de la organización jurídico-política de los estados democráticos liberales europeos de la segunda mitad del siglo XX. En ese Estado social y democrático de derecho se reconducen las diferentes corrientes de influencia que han operado sobre los estados liberales europeos del siglo XIX y XX. A. El Estado de Derecho, con la progresiva ampliación de los ámbitos de sumisión al derecho y la eliminación de los espacios inmunes al mismo, consagrando este proceso como una auténtica cláusula general. La cláusula del Estado de Derecho, como señala Santa María Pastor, fue desarrollada por la doctrina alemana de derecho público en el primer tercio del siglo XX, en torno a criterios formales, principios de legalidad de la administración, división de poderes, supremacía y reserva de ley, protección de los ciudadanos mediante tribunales independientes y responsabilidad del Estado por actos ilícitos, complementados con la garantía y protección de la libertad personal y política. B. El Estado democrático. La incidencia de los principios democráticos sobre el Estado liberal ha significado la extensión del principio de igualdad a la participación política, el reconocimiento de los derechos políticos a todos los ciudadanos, cualesquiera que sea su riqueza, sexo, ideología, religión o creencias. En la conocida fórmula norteamericana, la forma de gobierno del pueblo pero elegido por el propio pueblo, por todo él, sin discriminación. Es también el gobierno de la mayoría pero con respeto de las minorías,
que tienen que mantener la posibilidad de llegar a ser mayoría y que los mandatos políticos sean temporales. Nuestra Constitución acoge todos estos principios. Consagra como derecho fundamental la igualdad ante la ley y rechaza cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Art. 14 CE. Para después hacer lo propio con la participación política al convertirla en derecho fundamental. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. Art. 23 CE. CE. El Estado social, finalmente, que en su formulación primigenia, entendía que el Estado contemporáneo, lejos de limitarse a fijar las reglas conforme a las cuales deben desenvolverse los individuos en sus relaciones sociales y económicas, adopta una posición activa, más intervencionista, pues considera como un nuevo fin que le compete el garantizar la procura existencial, Forshoff, el mínimo vital para poder desenvolverse en la sociedad. Como ha descrito con rigor y maestría el profesor García Pelayo, la idea de Estado social de derecho se debe al tratadista alemán de teoría del Estado, Hermann Heller, quien, entre los años 20 y 30 del siglo pasado, lo propugna como alternativa socialdemócrata entre la anarquía económica y la dictadura fascista. Se trata de no renunciar al Estado de derecho, sino de dar a éste un contenido económico y social, de realizar en el marco del Estado de Derecho un nuevo orden laboral y de distribución de bienes. Lo que inicialmente forma parte del ideario de los partidos socialdemócratas pasa progresivamente a extenderse a los partidos demócrata-cristianos, conservadores o liberales, de manera más o menos intensa, es cierto, según los momentos, lugares e ideologías políticas de los gobernantes. Esa generalización le lleva al profesor García Pelayo a sostener que el Estado social significa históricamente el intento de adaptación liberal burgués a las condiciones de la civilización industrial y postindustrial. La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político como valores superiores del ordenamiento jurídico. El Tribunal Constitucional ha establecido que la referencia a estos valores es la más acabada expresión, junto a la recogida en el art. 10,1 CE sobre el fundamento del orden político, del contenido material del Estado de Derecho a que nos referíamos en el apartado anterior. Toda la actuación de los poderes públicos debe dirigirse a la consecución de valores. Nuestro Tribunal Constitucional se ha referido a la Constitución como orden de valores y a la consecuencia inmediata de que su interpretación tenga un carácter teleológico, destinado a garantizar esos valores. La libertad como valor superior se proyecta en su dimensión política, pero también en su más amplia y comprensiva de libertad personal. La justicia es uno de los principios cardinales de nuestro Estado de Derecho. En dicho valor superior debe entenderse incluido el reproche de arbitrariedad, pero no es un valor ajeno y contrario al ordenamiento positivo que permita sacrificar otra norma constitucional en aras de una justicia material, ni que pueda identificarse unilateralmente con particulares modos de entender lo justo. La igualdad es un valor preeminente de nuestro ordenamiento jurídico, que debe colocarse en un rango central, que se proyecta con una eficacia trascendente de modo que toda situación de desigualdad persistente a la entrada en vigor de la Constitución deviene incompatible con el orden de valores que la Constitución proclama. El pluralismo político como valor superior del ordenamiento permite contemplar en el marco de la Constitución diversas soluciones legales, permite una libertad al legislador para apreciar la oportunidad o conveniencia de modificaciones formativas, justifica que una misma corriente ideológica pueda tener diversas expresiones políticas que lleven a denominaciones parcialmente coincidentes, pero también impide que pueda ser ignorada la adscripción política de los representantes en la configuración de órganos en que se integran dichos representantes. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles,
y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas. 3 son los supraprincipios jurídicos que se constitucionalizan en este precepto: unidad nacional, autonomía de nacionalidades y regiones, y solidaridad de todas ellas. En el debate constituyente se quiso reforzar con calificativos que no admitieran dudas: unidad indisoluble y patria común e indivisible. El implícito reconocimiento de la preexistencia de España como realidad política y social anterior al proceso de refundación constituyente tiene aquí su refuerzo: la unidad nacional como fundamento de la Constitución. La unidad nacional se traduce en una organización, el Estado, para todo el territorio nacional. El Estado, por eso, queda colocado en una posición de superioridad, tanto en relación a las comunidades autónomas como a los entes locales. El constituyente optó también por un Estado compuesto, dotado de una amplia descentralización política mediante el conocimiento del derecho a la autonomía de sus nacionalidades y regiones, lo que doctrinalmente se ha denominado Estado autonómico. El título 8 de la Constitución lo concreta de acuerdo con unos principios dispositivos que permiten que el régimen autonómico se adecue en cada caso a las peculiaridades y características de esas regiones y nacionalidades. El ejercicio de este derecho se articula mediante la aprobación de un estatuto de autonomía, por los procedimientos previstos en el citado título 8. La solidaridad es el corolario de la autonomía, pues ésta no se garantiza por la Constitución para incidir de forma negativa sobre los intereses generales de la nación o sobre intereses generales distintos de los de la propia entidad. El TC se ha referido así a un deber de auxilio recíproco, de recíproco apoyo y mutua lealtad, concreción a su vez del más amplio deber de fidelidad a la Constitución. Esta lealtad constitucional, que el TC ve encarnada en este principio, obliga a todos, incluido el Estado. Artículo 3. 1. El castellano es la lengua español oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Básicamente, el Tribunal Constitucional ha declarado que el castellano es medio de comunicación normal de los poderes públicos y ante ellos en el conjunto del Estado español. Solo del castellano se establece constitucionalmente un deber individualizado de conocimiento, y con él la presunción de que todos los españoles lo conocen. La cooficialidad de las demás lenguas españolas lo es con respecto a todos los poderes públicos radicados en el territorio autonómico, sin exclusión de los órganos dependientes de la Administración central y de otras instituciones estatales en sentido estricto. En los territorios dotados de un estatuto de cooficialidad lingüística, el uso de los particulares de cualquier lengua oficial tiene efectivamente plena validez jurídica en las relaciones que mantengan con cualquier poder público radicado en dicho territorio, siendo el derecho de las personas al uso de una lengua oficial un derecho fundado en la Constitución y el respectivo Estatuto de Autonomía. Artículo 4. 1. La bandera de España está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. 2. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y sus actos oficiales. Como es sabido, la regulación de estos símbolos, bandera, escudo e himno, recoge y actualiza antiguas tradiciones de la monarquía española. Así, el origen de la bandera bicolor se remonta a Carlos III, el escudo a los Reyes Católicos y el himno procede de un toque militar conocido como Marcha Granadera. Artículo 5. La capital del Estado es la Villa de Madrid. La idea de capitalidad, como es conocido, hace referencia a la población donde se localizan las sedes de las instituciones supremas de la comunidad política.
Madrid es la capital del Reino de España desde que Felipe II fija la corte en esta ciudad en 1561, si bien, desde entonces, en algunos pequeños períodos, ha dejado de serlo. Artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Principio consustancial al Estado democrático, recogido en el artículo 1 de la CE, es el reconocimiento de los partidos políticos como eje esencial de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Más aún es comprensible su inclusión como un principio general en el título preliminar, derivado de la historia anterior a la Constitución, en que proveníamos de un régimen con partido único, que penalizaba la afiliación a cualquier otro. En consecuencia a dicha importancia, nuestra CE asigna a los partidos políticos tres funciones fundamentales. A. Expresar el pluralismo político, el pluralismo de la sociedad, sus diversas opiniones y creencias en cada momento. B. Concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular a través de los procesos electorales periódicos, cada 4 años, mediante un sistema electoral que garantice el sufragio o derecho a voto de los ciudadanos de carácter universal, libre, igual, directo y secreto. Y C. Ser instrumento fundamental para la participación política de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos. Exige a dichos partidos que su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos. Artículo 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. La importancia que nuestra Constitución confiere a los sindicatos y a las asociaciones empresariales en el marco del Estado social y democrático de derecho ha llevado al constituyente a referirse al tema sindical en varios artículos de nuestra norma fundamental. Dentro del título preliminar, el artículo 7c consagra su papel como organizaciones básicas para la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales. Por otro lado, en relación a la exégesis y contenido del art. 7ce, podemos señalar las siguientes características del precepto comentado. 1. Situar en primer lugar a los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales como importantes pilares dentro del Estado social y democrático de derecho, al ocupar un papel de organismos básicos en el sistema político. En efecto, el sindicato se muestra como sujeto político capaz de procurar con su acción reivindicativa una transformación en las relaciones de poder en la empresa y en la sociedad. Su constitucionalización tendrá importantes consecuencias jurídicas y sociales, a diferencia de lo que ocurre con el comité de empresa, que al no estar constitucionalizado, no es considerado más que como una creación de la ley. 2. En segundo lugar, otra importante característica definidora de la formalización de sindicatos y organizaciones empresariales consagradas en el art. 7ce, es la función que les asigna el texto constitucional de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Definido de esta forma, el derecho comprendería un doble plano, dependiendo del sujeto al que se atribuya la facultad o libertad de que se trate. En primer lugar, desde una vertiente individual que implica el derecho de los trabajadores a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, STC 73/1984, o de permanecer al margen y no ser obligado a afiliarse a un sindicato, STC 12/1983. Desde el punto de vista colectivo, la libertad sindical consiste en el derecho de los sindicatos al libre ejercicio de su actividad, tanto en su faceta de defensa y promoción de los intereses económicos que les son propios, como, en general, en la defensa y promoción de los intereses de los trabajadores. 3. En tercer lugar, el art. 7c, no solo consagra el derecho de libertad sindical,
sino que se ocupa de declarar que tanto su creación como el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley, fijando como límite a la misma la exigencia de una estructura interna y de un funcionamiento democrático. Artículo 8. 1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. 2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Las Fuerzas Armadas garantizan la soberanía y la independencia de España, función tradicional que debe entenderse como una actuación externa que busca asegurar la propia existencia del Estado frente a terceros. Deben realizarse algunas acotaciones. Esta actuación se realiza ordinariamente con la sola existencia de las Fuerzas Armadas, que produce un claro efecto disuasorio. En cuanto a la presencia de España en organizaciones supranacionales tanto de carácter militar, OTAN, como político, Unión Europea, no obsta a que la soberanía e independencia nacional se sigan manteniendo, ya que la presencia en las mismas no deja de ser un acto voluntario del Estado, según las previsiones que se pueden encontrar en los artículos 93 a 96 CE. Las Fuerzas Armadas defienden la integridad territorial de España, defensa que presenta una doble vertiente, interna y externa. La proyección externa tiene un perfil excluyente de intentos de anexión por terceros, lo que supone en el fondo una nueva llamada de atención a lo antes expuesto referido a la función de garantía de la soberanía y la independencia. En el ámbito interno, esta defensa de la integridad territorial se concibe como el último recurso material para el impedimento de secesiones o fragmentaciones del territorio nacional. Y es que no podemos olvidar que el artículo 2 de la Constitución española expresa que ésta se basa, y con ella todo el sostén del Estado democrático, en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, cuestión esta que necesariamente nos pone en contacto con la tercera de las funciones constitucionales de las Fuerzas Armadas y que a continuación tratamos, la defensa del orden constitucional. Las Fuerzas Armadas garantizan el orden constitucional, actividad como decimos fuertemente conectada con las anteriores, también de carácter excepcional, bien que goza de sustantividad propia, que lleva a nuestro legislador a expresar en desarrollo del artículo 116,4 CE, y mediante la Ley Orgánica 4/1981 reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, que se trata de una competencia absolutamente reglada y sometida a las decisiones institucionales de las Cortes Generales y sobre todo del Gobierno, toda vez que se declare el estado de sitio. Esta defensa del ordenamiento constitucional viene referida a un ámbito material, que no jurídico ordinario, ya que es el Tribunal Constitucional el órgano que asume esta última función. Artículo 9. 1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Este precepto recoge un requisito esencial de todo Estado de Derecho, que consiste en el sometimiento de los ciudadanos, y sobre todo, de los poderes públicos al derecho, y del mismo se desprende que la Constitución ocupa un lugar preferente en el ordenamiento jurídico. En palabras de García de Enterría, de este precepto no se deduce solo el carácter vinculante general de la Constitución, sino algo más, el carácter de esta vinculación como vinculación más fuerte, en la tradicional expresión del constitucionalismo norteamericano. Por tanto, la Constitución es nuestra norma suprema y no una mera declaración programática,
de forma que, lejos de ser un mero catálogo de principios de no inmediata vinculación y de no inmediato cumplimiento hasta que sean objeto de desarrollo por vía legal, es una norma jurídica, la norma suprema de nuestro ordenamiento, y en cuanto tal tanto los ciudadanos como todos los poderes públicos, y por consiguiente también los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, están sujetos a ella. Arts. 9,1 y 117,1 CE. Se trata, en suma, de una norma cualitativamente distinta de las demás, por cuanto incorpora el sistema de valores esenciales que ha de constituir el orden de convivencia política y de informar todo el ordenamiento jurídico. La Constitución es así la norma fundamental y fundamentadora de todo el ordenamiento jurídico. Por otra parte, la supremacía de la Constitución tiene las siguientes consecuencias. En primer lugar, supone que el resto de las normas jurídicas deben estar en consonancia con sus mandatos, pues, en caso contrario, serán declaradas inconstitucionales. En segundo lugar, exige un procedimiento especial de reforma como garantía de su estabilidad jurídica. Y por otra parte, todas las normas jurídicas deben interpretarse de conformidad con los preceptos constitucionales de tal forma que, siendo posibles dos interpretaciones de un precepto, una ajustada a la Constitución y la otra no conforme a ella, debe admitirse la primera. El artículo 9,2 de la Constitución española es un precepto que compromete la acción de los poderes públicos, a fin de que pueda alcanzarse la igualdad sustancial entre los individuos, con independencia de su situación social. El artículo 9,2 puede imponer como consideración de principio la adopción de normas especiales que tiendan a corregir los efectos dispares que, en orden al disfrute de bienes garantizados por la Constitución, se sigan de la aplicación de disposiciones generales en una sociedad cuyas desigualdades radicales han sido negativamente valoradas por la propia norma fundamental. La incidencia del mandato contenido en el artículo 9,2 sobre el que, en cuanto se dirige a los poderes públicos, encierra el artículo 14, supone una modulación de este último, en el sentido, por ejemplo, de que no podrá reputarse de discriminatoria y constitucionalmente prohibida antes al contrario la acción de favorecimiento, siquiera temporal, que aquellos poderes emprenden en beneficio de determinados colectivos, históricamente preteridos y marginados, a fin de que, mediante un trato especial más favorable, vean suavizada o compensada su situación de desigualdad sustancial. El artículo 9,3 recoge una serie de principios constitucionales de vital importancia. El principio de legalidad. En virtud de este principio, consagrado indirectamente en el apartado primero de este mismo precepto, todos los poderes públicos se encuentran sujetos a la ley. Asimismo, es una consecuencia de lo que se expresa en el preámbulo como finalidad de la Constitución: consolidar un Estado de Derecho que asegura el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Y como ha afirmado el Tribunal Constitucional, estamos ante un dogma básico de todo sistema democrático. El principio de jerarquía normativa. De conformidad con este principio, las normas de rango inferior no pueden oponerse a las de rango superior. El ordenamiento está ordenado de forma jerárquica, y en su cúspide se halla la Constitución. El Tribunal Constitucional ha expresado que la estricta aplicación del principio de jerarquía permitiría al juez resolver el dilema en que lo situaría la eventual contradicción entre la Constitución y la ley con la simple aplicación de ésta, pero ello hubiera implicado someter la obra del legislador al criterio tal vez diverso de un elevado número de órganos judiciales, de donde podría resultar, entre otras cosas, un alto grado de inseguridad jurídica. El constituyente ha preferido, para evitarlo, sustraer al juez ordinario la posibilidad de inaplicar la ley que emana del legislador constituido, aunque no la de cuestionar su constitucionalidad ante este tribunal que, en cierto sentido, es así, no solo defensor de la Constitución, sino defensor también de la ley. El principio de publicidad de las normas. El Tribunal Constitucional se ha referido a este principio en los términos siguientes: la Constitución, en su artículo 9,3, garantiza el principio de la publicidad de las normas. Esta garantía aparece como consecuencia ineluctable de la proclamación de España como un Estado de Derecho, y se encuentra en íntima relación con el principio de seguridad jurídica consagrado en el mismo art.
9,3 CE, pues solo podrán asegurarse las posiciones jurídicas de los ciudadanos, la posibilidad de estos de ejercer y defender sus derechos, y la efectiva sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos al ordenamiento jurídico, si los destinatarios de las normas tienen una efectiva oportunidad de conocerlas en cuanto tales normas, mediante un instrumento de difusión general que dé fe de su existencia y contenido, por lo que resultarán evidentemente contrarias al principio de publicidad aquellas normas que fueran de imposible o muy difícil conocimiento. Esa garantía de publicidad aparece reflejada en la Constitución en varios de sus preceptos. Así, disponiendo la inmediata publicación de las leyes aprobadas por las Cortes Generales tras la sanción real, art. 91, y respecto de los tratados internacionales, condicionando su eficacia a su publicación oficial en España, art. 96,1. El principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras, no favorables o restrictivas de derechos individuales. La irretroactividad significa, según definición de Federico de Castro, que la ley se aplicará al futuro y no al pasado, principio ya recogido por el Código Civil, cuyo artículo 2,3 establece que las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario. Este principio constitucional se aplica a dos tipos de disposiciones. A. En las disposiciones sancionadoras no favorables, lo que interpretado a contrario sensu supone que la Constitución garantiza la retroactividad de la ley penal favorable. Y B. En las disposiciones restrictivas de derechos individuales, que han de entenderse referidas, según opinión generalizada, al ámbito de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, esto es, a los regulados en la sección primera del capítulo segundo del título primero de la Constitución. Fuera de estos dos supuestos, nada impide que el legislador dote a la ley del ámbito de retroactividad que estime oportuno. El principio de seguridad jurídica. La seguridad jurídica es suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, y retroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad, pero que, si se agotara en la adición de estos principios, no hubiera precisado de ser formulada expresamente. La seguridad jurídica es la suma de estos principios, equilibrada de tal suerte que permita promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad en libertad. En el mismo sentido, el TC se refiere a este principio en estos términos. La exigencia del artículo 9,3 relativa al principio de seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa. Debe procurar que acerca de la materia sobre la que legisle, sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas. Hay que promover y buscar la certeza respecto a qué es derecho y no. Provocar juegos y relaciones entre normas, como consecuencia de las cuales se introducen perplejidades difícilmente salvables respecto a la previsibilidad de cuál sea el derecho aplicable, cuáles las consecuencias derivadas de las normas vigentes, incluso cuáles sean estas. El principio de responsabilidad de los poderes públicos. Los poderes públicos son responsables por los daños causados en el ejercicio de su actuación y, en consecuencia, se establece en el artículo 106c el derecho de los particulares, el derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, y siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Esta responsabilidad se extiende asimismo a la Administración de Justicia de modo que, de acuerdo con el artículo 121 CE, los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley. La única excepción a este principio es la referida al jefe del Estado, pues, de acuerdo con el artículo 56,3 CE, la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Responsabilidad que se traslada al sujeto refrendante. El principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Lo arbitrario es aquello que no se acomoda a la legalidad de tal forma que, frente a una actividad reglada, la arbitrariedad supone una infracción de la norma, y ante una actividad no reglada o discrecional conlleva una desviación de poder. En relación con el poder legislativo,
el acto del legislativo se revela arbitrario, aunque respetara otros principios del 9,3, cuando engendra desigualdad. Y no ya desigualdad referida a la discriminación que ésta concierne al artículo 14, sino a las exigencias que el artículo 9,2 conlleva, a fin de promover la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra, finalidad que, en ocasiones, exige una política legislativa que no puede reducirse a la pura igualdad ante la ley. También en conexión con el principio de igualdad, el Tribunal Constitucional se ha manifestado en el sentido de que, a través de numerosas resoluciones, este tribunal ha establecido una constante y uniforme doctrina según la cual el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, protegido por el artículo 14 CE, y conectado con el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que consagra el artículo 9,3 CE, significa, en relación con el ejercicio de la potestad jurisdiccional, que un mismo juez o tribunal no puede modificar el sentido de sus decisiones adoptadas con anterioridad en casos sustancialmente idénticos, a no ser que se aparte conscientemente de él, ofreciendo una fundamentación suficiente y razonable que motive el cambio de criterio, o en ausencia de tal motivación expresa, resulte patente que la diferencia de trato tiene su fundamento en un efectivo cambio de criterio por desprenderse así de la propia resolución judicial, o por existir otros elementos de juicio externo que así lo indiquen. 2. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. Como vimos en el tema primero, las constituciones suelen dividirse en una parte dogmática, donde suelen recogerse los dogmas o principios fundamentales de dicha constitución, así como un catálogo de los derechos de los ciudadanos, y una parte orgánica donde se regulan los órganos en los que descansa el poder. Nuestra actual Constitución de 1978 también obedece a este esquema. Así, en el título preliminar se recogían los principios generales que informan todo el resto del texto constitucional, y en su título primero se recogen los derechos y deberes fundamentales de los españoles, que no es otra cosa que una larga lista de derechos y de libertades públicas que todos los ciudadanos poseemos, de forma que ningún poder público los pueda nunca violar. Como afirma la sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de junio de 1981, los derechos fundamentales responden a un sistema de valores y principios de alcance universal que han de informar todo nuestro ordenamiento jurídico. Los derechos fundamentales, como reconocimiento de algo que pertenece a la esfera del individuo, necesitan su positivación jurídica para ser eficaces. Es decir, han de estar escritos en una norma jurídica. Para que los derechos humanos se conviertan en derecho positivo, es preciso que una norma jurídica positiva los reconozca. Que de dicha norma derive la posibilidad para los sujetos de derecho de atribuirse como facultad, como derecho subjetivo, ese derecho fundamental. Que las infracciones de esas normas legitimen a sus titulares ofendidos para pretender, de los tribunales de justicia, el restablecimiento de la situación y la protección del derecho subjetivo. Nuestra Constitución atribuye un doble carácter a los derechos fundamentales. 1. Los derechos fundamentales son derechos subjetivos, derechos de los individuos, no solo en cuanto a derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto garantizan un estatus jurídico o la libertad en un ámbito de la existencia. 2. Son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en cuanto ésta se configura como marco de una convivencia humana, justa y pacífica plasmada históricamente en el Estado de Derecho. 2,1. Derechos y deberes fundamentales de los españoles, concepto y clases. 2.1,1. Principio general, concepto. La Constitución española de 29 de diciembre de 1978 dedica el título I a los derechos y deberes fundamentales. Dicho título comienza con el artículo 10 de la Constitución, en el que se define como fundamento del orden político y de la paz social, la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás. Y se añade:
Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España. Sin lugar a dudas, este artículo es la pieza angular de todo el sistema de derechos y libertades reconocidos en el título I de la Constitución. Dentro del sistema constitucional es considerado como el punto de arranque, como prius lógico y ontológico para la existencia y reconocimiento de los demás derechos. Analizando el contenido del apartado primero de este artículo, observamos que, en primer lugar, se refiere a la dignidad de la persona, como valor inherente de la misma, que consiste en el derecho de cada cual a determinar libremente su vida de forma consciente y responsable y a obtener el correspondiente respeto de los demás. Además, la dignidad de la persona debe permanecer inalterada cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre, constituyendo en consecuencia un mínimum invulnerable que todo estatuto jurídico debe garantizar. Llegados a este punto, podemos precisar las características de la dignidad esencial de una persona. En primer lugar, la dignidad del ser humano es cualitativamente superior a la del resto de seres del planeta. En segundo lugar, y en consecuencia con lo anterior, la dignidad humana no admite grados. Por lo tanto, todos los seres humanos, por el hecho de ser personas, son iguales en dignidad. No se puede considerar a nadie más digno que a otro, ni devaluar la dignidad de grupos de personas y considerarlos de inferior condición con respecto a los demás. En tercer lugar, el respeto a esta dignidad es el fundamento de todo derecho positivo, ya sea estatal o internacional. Es necesario, pues, acomodar cualquier norma del ordenamiento jurídico a las exigencias de la dignidad de la persona. Por último, la dignidad humana es irrenunciable. Las personas no pueden disponer de ella y se conserva hasta el mismo momento de la muerte. 2.1.2. Catalogación constitucional. La Constitución española establece la siguiente clasificación. Capítulo 1. De los españoles y los extranjeros. Capítulo 2. Derechos y libertades. Sección primera. Derechos fundamentales y libertades públicas. Sección segunda. Derechos y deberes de los ciudadanos. Capítulo 3. Principios rectores de la política social y económica. Capítulo 4. Garantías de las libertades y derechos fundamentales. Capítulo 5. Suspensión de los derechos y libertades. 2.2. Estudio de los diversos grupos. 2.2.1. De los españoles y los extranjeros. Se recogen en el capítulo primero de la CE, artículos 11 al 13 que establecen. Artículo 11. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos, o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrá naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Artículo 12. Los españoles son mayores de edad a los 18 años. Artículo 13. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título, en los términos que establezcan los tratados y la ley. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, derechos políticos, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. La extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España. 2.2.2. Derechos y libertades. Igualdad ante la ley. Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley,
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. El principio de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación es una vieja aspiración del ser humano que fue recogida con entusiasmo por el movimiento constitucional del siglo XVIII que marcó el fin del antiguo régimen. Se convirtió en una de las principales reivindicaciones de los revolucionarios liberales, especialmente de los franceses, hasta el punto de que su proclamación forma parte de la divisa del Estado surgido de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. El Tribunal Constitucional ha definido el principio de igualdad como la prohibición de toda diferencia de trato que carezca de una justificación objetiva y razonable. Ha afirmado el carácter vinculante de este principio tanto para el legislador, igualdad en la ley, como para los órganos aplicadores del derecho, igualdad en la aplicación de la ley, y los particulares, igualdad horizontal. Ha matizado la vinculación de los particulares al principio de igualdad al señalar que su libertad de actuación solo está limitada constitucionalmente de forma directa por la prohibición de discriminar por las causas expresamente mencionadas en el artículo 14, por considerarse de orden público, mientras que en lo demás, ha de estarse a lo que establezcan las leyes y los jueces, que en todo caso deberán ponderar este trascendente principio con el de autonomía de la voluntad, implícito en la Constitución. El Tribunal ha establecido también los criterios o elementos que permiten distinguir entre una diferencia de trato justificada y otra discriminatoria, y por tanto, constitucionalmente inadmisible. Ha otorgado a las condiciones personales explícitamente enunciadas en el artículo 14, nacimiento, raza, sexo, religión y opinión, el tratamiento de categorías sospechosas de discriminación, de tal modo que todo trato desigual basado en alguna de esas circunstancias debe ser sometido a un escrutinio especialmente riguroso, necesitando un plus de fundamentación de su objetividad y razonabilidad para pasar el test de constitucionalidad. Ha admitido, con ciertas cautelas, la compatibilidad de las leyes singulares o de caso único con el principio de igualdad. Y por último, ha defendido la necesidad de hacer una interpretación dinámica y abierta de la igualdad formal del artículo 14, a fin de hacerla compatible con la igualdad real y efectiva de que habla el artículo 9,2 de la Constitución, lo que le ha llevado, entre otras cosas, a admitir la validez constitucional de las medidas de acción positiva y de discriminación inversa en relación con grupos sociales desfavorecidos, mujer, discapacitados, etc. 2.2.2.1. De los derechos fundamentales y libertades públicas. Son los derechos fundamentales los más importantes a nuestro juicio de todo el título primero, y esto se demuestra en la especial superprotección que la propia CEE hace de estos derechos, por la vía de exigir ley orgánica para su desarrollo, o el establecimiento del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, o el establecimiento de un procedimiento agravado de reforma constitucional si lo que se quiere es reformar un derecho fundamental. Derecho a la vida. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. El derecho a la vida y el derecho a la integridad física y moral son los derechos más básicos y primarios de todos los reconocidos en el texto constitucional, en la medida en que la afirmación de los demás solo tiene sentido a partir del reconocimiento de estos. Esta naturaleza del derecho a la vida y del de integridad personal explica tanto el reconocimiento constitucional conjunto de ambos derechos, como, sobre todo, el lugar en que se produce este reconocimiento. En el primer artículo de la sección primera del capítulo 2 del título I. Artículos 15 a 29, sección que constituye el núcleo central de la Declaración Constitucional de Derechos, es decir, en la que se ubican los derechos más relevantes, aquellos que gozan del máximo nivel de protección jurídica. Artículos 53, 81 y 168. El derecho a la vida y el de integridad personal son, pues, no solo los primeros derechos fundamentales desde un punto de vista lógico, sino también los primeros desde la perspectiva de su enunciado y tratamiento constitucional. Libertad ideológica y religiosa.
Artículo 16. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. La libertad ideológica tiene una vertiente íntima: el derecho de cada uno no solo a tener su propia cosmovisión, sino también todo tipo de ideas u opiniones, es decir, desde una concepción general u opiniones cambiantes sobre cualquier materia. Sin embargo, la libertad alcanza su trascendencia en su vertiente externa, que se traduce en la posibilidad de compartir y transmitir, en definitiva de exteriorizar esas ideas. La libertad religiosa se corresponde con la vertiente trascendente de la libertad ideológica, pero más que por el contenido de las ideas, la libertad religiosa se distingue por su ejercicio comunitario o colectivo, sin perjuicio de su componente individual, que alcanza su máxima expresión externa mediante los actos de culto. La libertad religiosa se ha regulado mediante la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio de libertad religiosa. Lo que significa que en materia de libertad religiosa, nuestra Constitución se puede catalogar como aconfesional.